Hola, ¿qué tal? Vamos a encarar esta última clase de Teorías de la Comunicación 1 y nos vamos a concentrar en un concepto y en un autor particular. El concepto es el de cultura de la convergencia y el autor es Henry Jenkins. Yo ya tuve alguna oportunidad de mencionar un poco al pasar a este autor, que es un sociólogo y estudioso de la cultura popular norteamericano, formado en la tradición de los estudios culturales y que arranca su producción a comienzos de los años 90 focalizado en lo que serían las culturas de los fans de los medios de comunicación, dice él. No de cualquier tipo de fans, sino más bien los que interactúan con los contenidos de la industria cultural. Ese interés no lo va a abandonar. De hecho, ese interés no es solamente un interés académico, sino que él mismo se define como un acafán, alguien que disfruta de los contenidos de la industria cultural, alguien que se disfraza para ir a las convenciones de fans, por ejemplo. Entonces, decía que no va a abandonar ese interés, pero sí va a ir mutando un poco, se va a ir complejizando, va a ir tomando otros colores, en la medida en que esas culturas de fans se van a complejizar y van a adoptar nuevas modalidades a partir del desarrollo de la web primero, la expansión de Internet que es propia de los años 90, de los últimos años del siglo XX, y el desarrollo de la web 2.0 ya en los primeros años de este siglo. Este concepto, cultura de la convergencia, está desarrollado en un libro bastante importante de Jenkins, que se llama justamente Cultura de la Convergencia, y que aparece originalmente en 2006. Ahí él plantea que hay tres ejes de análisis que va a desarrollar en este libro. Esos tres ejes son la idea de convergencia mediática, la idea de cultura participativa y la idea de inteligencia colectiva. Veamos cada uno de ellos. ¿A qué nos referimos con convergencia? Bueno, ese término está muy asociado a lo que sería la convergencia técnica. Ustedes tienen en la pantalla un gráfico extraído de un informe de la Comisión Económica para América Latina de 2003. El, el contexto en el que se produce esto es interesante porque es el de las reuniones preparatorias para la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, pero bueno, explicarlo quedará para otro momento. Ahora bien, si ustedes ven el gráfico, lo que muestra son tres flechas. Cada flecha representa el desarrollo histórico de un cierto tipo de tecnología. Acá aparecen como la tecnología informática, es decir, las tecnologías de procesamiento de la información, que van a finalizar en la computadora. Las tecnologías de información, que son las que llamaríamos medios de comunicación, desde, bueno, aparece como la pintura mural, las noticias de la época del Imperio Romano, los periódicos hasta la televisión. Es muy, un poco arbitraria la selección de los hitos en cada una de estas líneas. Y la de más abajo, que es la línea que acá llaman de la comunicación y que sería más propia de las telecomunicaciones, la telefonía. Bueno, ciertamente estas tres tipos de actividades o tipos de servicios o de necesidades fueron históricamente desarrolladas de manera independiente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que era independiente en cuanto a que eran distintas las competencias y las habilidades que se necesitaban para eh, utilizar cada una de estas actividades o para desarrollarlas, para producir los contenidos, para brindar los servicios. Y eso implicaba diferente tipo de competencias profesionales para cada una de estas cosas, diferente tipo de circuitos productivos, de máquinas con que se hacían, de proveedores de esas máquinas, de marcos regulatorios que organizaban cada una de estas cosas.
hace no tanto, tal vez 4 décadas, efectivamente, si uno quería comunicarse con un pariente que vivía en otra ciudad, bueno, utilizaba un teléfono. El teléfono tenía su propia necesidad de habilidades para poder ser utilizado, sus propias fábricas que hacían teléfonos, sus propios especialistas en la telefonía, sus propias empresas que ofrecían el servicio o lo suministraban, sus propios marcos regulatorios que establecían de qué manera se desarrollaba. Y todo eso no tenía nada que ver con lo que se necesitaba para informarse, ni para producir información, ni la necesidad de máquinas, proveedores, servicios, eh, habilidades y tipos de formación profesional para producir información. Incluso dentro de la producción de información había poco que ver, tenía poco que ver la manera en que se desarrollaba la industria gráfica y por otro lado la industria televisiva, por ejemplo. Y ni qué hablar de las computadoras. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual es que todo eso ha confluido en una misma sopa y esa sopa es la de la comunicación digital, la digitalización. Entonces, el mismo aparato que nos sirve para informarnos, nos sirve para hacer un cómputo, nos sirve para comunicarnos con nuestro pariente que vive en otro lugar. O sea, todo ha confluido en un mismo tipo de tecnología y a eso es a lo que se suele llamar la convergencia en términos técnicos. Pero la idea de Jenkins es un poco diferente porque él no se refiere a la convergencia técnica, aunque esa es un requisito, sino a la convergencia cultural. Dice él, con convergencia me refiero al flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, a la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y al comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento. Ahora, él señala que hay dos condiciones de emergencia para esta convergencia cultural que son, una es la digitalización, lo que hemos hablado, la convergencia técnica propiamente dicha, el hecho de que todo ha confluido en un solo tipo de plataforma o en plataformas que son compatibles unas con otras. Y la segunda condición no es una condición técnica, sino que es una condición económico-política y es la concentración mediática. Algo que deriva de las modificaciones normativas que especialmente en los países centrales posibilitaron la creación de enormes conglomerados de medios que tienen bajo la misma matriz, bajo la misma órbita, diferente tipo de medios de comunicación y de industrias culturales. Estudios de producción cinematográfica, cadenas de exhibición de cine, editoriales, revistas y diarios, canales de televisión, sistemas de cable o de señales satelitales, portales informativos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué sucede entonces con estos dos requisitos? Que lo que favorecen, lo que impulsan, es que los contenidos que emergen en uno de estos dispositivos se transfieran al resto del sistema. Es decir, si la editorial, que es del mismo grupo, tiene los derechos de una novela que puede ser una buena película, bueno, se hace la película. Y después se hace la serie, que se pasa en el mismo sistema de cable que es del mismo grupo económico. Y las columnas de espectáculos de la señal informativa y de las revistas del mismo grupo se centran en esa película, en el lanzamiento, en los actores para darle más difusión. O sea, hay una cosa eh, eh, de transversal, una cosa de transversalidad en los contenidos entre distintos formatos y distintas industrias. Bueno, esta convergencia cultural, dice Jenkins, impacta fuertemente en las relaciones que existen entre el público, los productores y los mismos contenidos mediáticos. Y por lo tanto, él dice, es
necesario reconsiderar el consumo, es decir, la manera en que se ha pensado habitualmente el consumo de los medios de comunicación, eh, entre otros lados, en la misma tradición crítica de los estudios de audiencia, de los estudios culturales. Dice Jenkins, la convergencia exige a las empresas mediáticas que reconsideren los viejos supuestos acerca de lo que significa el consumo de los medios, supuestos que configuran tanto las decisiones de programación como de mercadotecnia. Si los viejos consumidores se suponían pasivos, los nuevos consumidores son activos. Si los viejos consumidores eran predecibles y permanecían donde les decías que se quedasen, los nuevos consumidores son migratorios y muestran una lealtad hacia las cadenas, las redes y los medios. Si los viejos consumidores eran individuos aislados, los nuevos consumidores están más conectados socialmente. Si el trabajo de los consumidores mediáticos fue antaño silencioso e invisible, los nuevos consumidores hoy son ruidosos y públicos. Respecto al segundo eje de análisis, que es el de la cultura participativa, Jenkins va a publicar un libro posterior, si bien acá en Cultura de la Convergencia lo trata, pero hay un libro posterior que se llama Cultura Transmedia, publicado originalmente en inglés en el 2003 o 2004, que plantea algunas cosas muy interesantes a partir de una serie de casos, de análisis de casos respecto a en qué consiste la cultura participativa, en qué consiste la participación de las audiencias y a los conflictos que se dan continuamente entre la manera en que los productores y las industrias tratan de canalizar esa participación y la manera en que las personas efectivamente la actúan, la desarrollan o la desean desarrollar. Él rechaza la idea de lo que se llama la metáfora viral, esto del contenido viral, porque plantea que el contenido viral supondría el desarrollo de algún tipo de mensaje que tendría características de contagio más allá de la decisión de los consumidores. Es decir, una persona no decide contagiarse de una enfermedad viral. Y por lo tanto, pensar que los contenidos pueden funcionar de esa manera centra todo el foco del análisis en el diseño del contenido. Y él lo que plantea, con mucho sentido común, es que las personas, los espectadores, los consumidores toman decisiones, deciden qué contenido es el contenido que van a compartir, cuál van a promover y cuál van a ignorar o rechazar. En esto es bastante similar a lo que plantean Natalia Arueto y Ernesto Calvo y que ya vimos, aunque ellos se centran específicamente en los contenidos informativos. Pero el planteo es el mismo, o sea, las personas toman decisiones y con esas decisiones convierten a un tipo de contenido, que puede ser un tweet, puede ser un video, puede ser un meme, en algo muy difundido y muy conocido o en algo marginal e ignorado. Por eso él a lo que en todo caso se refiere es a lo que llama el contenido propagable. Y el contenido propagable rechaza otra forma de pensar los contenidos de la industria, que es la idea de la pegajosidad. O sea, la idea de desarrollar contenidos que mantengan al espectador o al navegante de la red en un mismo lugar. Esa es la idea de que el contenido sea pegajoso. Y él lo que plantea, por el contrario, es que lo que se pueden desarrollar, nunca con certeza absoluta, pero se puede tratar, es de desarrollar contenidos propagables, es decir, contenidos que tengan características que faciliten el hecho de que las personas los adopten y les interese difundirlos. Una característica de esos contenidos propagables es que no estén completos, o sea, que permitan una actividad del usuario para completarlos en términos de sentido, en términos de hacerles decir algo.
Bueno, esta eh, eh, diferencia entre la industria que prefiere pensar las ideas en estas cosas en términos de la metáfora del virus o de la metáfora de la pegajosidad y lo que Jenkins observa como acción de los usuarios, que tiene que ver con otras cosas, se traslada a muchos niveles en los cuales la manera en que las industrias tratan de incorporar la participación de los usuarios no es la manera en que los usuarios quieren efectivamente participar. Él utiliza acá también el concepto de economía moral, que es este concepto de Edward P. Thompson, que ya vimos que era un concepto importante para el modelo de domesticación, para Silverton. Bueno, él acá también utiliza la idea de la economía moral para señalar que hay distintas formas de valorización este, de las mismas cosas, que no hay una sola manera que sería la manera de mercado, que por lo tanto los usuarios, los consumidores, contribuyen haciendo cosas, pero eso no quiere decir que sean cosas gratis, sino que son cosas que tienen otro tipo de valores. Por ejemplo, cosas que tienen valores en términos de creación de lazos afectivos, de satisfacción en términos de desafíos intelectuales. O sea, hay diferentes formas de valorar el mismo objeto, el mismo producto, y el hecho de que haya diferentes formas de valorar hace que a veces haya una tensión entre la manera en que lo valora la industria, que es por supuesto la forma más tradicional, la forma monetaria, y las diferentes economías morales de las audiencias y de los fans. Por eso él dice, hay un boquete considerable entre la retórica de colaboración feliz de la web 2.0, o sea, él no lo dije, pero critica la idea de la web 2.0, que es muy fuerte en la primera década de este siglo, y que plantea esta cosa de conciliación entre los intereses de los productores y de los usuarios. Los usuarios van a contribuir felizmente al desarrollo de un producto que solamente es monetizado por la industria, lo que alguno desarrolló con la idea de la wikinomía, ¿no? O sea, bueno, ya que las personas contribuyen gratuitamente a la Wikipedia, bueno, ¿por qué no pueden contribuir gratuitamente a un producto que yo les ofrezco, enriquecerlo y la facturación es toda para mí? Dice Jenkins, hay un boquete considerable entre la retórica de colaboración feliz de la web 2.0 y las experiencias reales de los usuarios que trabajan con empresas. Por un lado, los mecanismos de la web 2.0 sientan las bases del contenido propagable. Muchas de las herramientas y plataformas fundamentales para la propagación del material se rigen según los principios de la web 2.0. Por otro lado, las opiniones sobre qué es realmente la participación justa y razonable son muy dispares e incluso opuestas. Por eso la verdadera propagación del contenido mediático sigue siendo una práctica disputada. Y él plantea un ejemplo bastante interesante que es el ejemplo de el desarrollo de los establos, la construcción de los establos en la Nueva Inglaterra del siglo XIX, en comunidades agrarias tradicionales, posiblemente de base religiosa. Y él decía, dice, es un ritual que existía por el cual cuando llegaba una nueva familia a vivir en la comunidad, el resto de los integrantes de la comunidad lo ayudaba a construir el establo o a construir su casa también, ¿sí? A construirla con madera, toda la comunidad se reunía y le construía la casa y esa era una manera de recibirlo, una forma de incorporar a esos nuevos integrantes de la comunidad. Pero dice, fíjense, si introducimos la lógica comercial a cualquier aspecto de una construcción del establo, alteraremos el significado de estas transacciones e incomodaremos a los participantes.
Supongamos que los recién llegados se negaran a unirse al trabajo, considerando que la labor de sus vecinos es un derecho que les corresponde por haber comprado tierras en esa área. Supongamos que los recién llegados convirtieran el trabajo productivo en un espectáculo público y cobraran entrada a la gente que quisiera ver la construcción. Supongamos que los recién llegados quisieran vender partes del establo a diversos miembros de la comunidad y cobraran alquileres por las áreas que sus vecinos estuvieran desarrollando. Supongamos que concedieran a intereses económicos externos el derecho a vender comida y bebida a los que están trabajando, o que les pasaran a estas partes externas información sobre los vecinos, algo que les daría ventajas en futuros intercambios económicos. O supongamos que pretendieran utilizar el trabajo de sus vecinos para completar otras tareas de su propiedad o como alternativa utilizar el establo, una vez acabado, para menesteres radicalmente distintos a los que suponía la comunidad. En pro del argumento, supongamos que para albergar un burdel. Cada una de estas alteraciones transgrediría el espíritu del ritual de construcción de establos, convirtiéndolo en algo más centrado en la explotación de oportunidades económicas surgidas a partir del trabajo de los vecinos y no en el esfuerzo comunitario para promover su bienestar mutuo. Cualquier recién llegado que adoptara estas posturas no sería bienvenido en la comunidad y la costumbre de construir establos se pararía en seco. Ahora bien, fíjense cómo sigue y les pido disculpa por la extensión de la cita. Por absurdas que parezcan estas medidas explotadoras en el contexto de la construcción de un establo, se dan por sentado en el modelo de la web 2.0. En efecto, las compañías generan beneficios monetizando la atención que supone el contenido de los usuarios. La idea de el contenido generado por los usuarios. Menciona casos extremos de esto, como una startup norteamericana que había generado un fondo de inversión y recibido inversiones importantes, y cuyo modelo de negocio suponía utilizar subtítulos desarrollados por la comunidad de subtituladores de anime japonés para colocarlos en animes y vender el abono para poder verlos. Bueno, por supuesto, la comunidad que desarrollaba los subtítulos se realizó una campaña en contra y el modelo finalmente no cerró. O sea, es un tipo de modelo prácticamente de rapiña, pero hay muchos proyectos web 2.0 que de alguna manera se basan en cosas parecidas a esta. Acá tendríamos que entrar en todo el tema de lo que se llama el trabajo del usuario, es decir, la manera en que los usuarios generan valor y cómo ese valor es absorbido, es tomado, es apropiado por las empresas. Facebook sería el ejemplo mayor. O sea, es una empresa cuyos servicios son gratuitos, o sea, nadie tiene que pagar para utilizar las distintas empresas, plataformas de Facebook, y sin embargo es una empresa que ha generado un tipo de valor que hace que su valor de mercado sea el doble del Producto Bruto Interno de Argentina. ¿De dónde sale esa plata? O sea, si lo que está ofreciendo es gratis. Bueno, evidentemente sale de alguna manera de lo que contribuyen los miles de millones de usuarios de Facebook, ya sea posteando cosas, agregando información, ya sea compartiendo links, ya sea suministrando sus propios datos. Entonces, hay unas cuantas cosas bastante oscuras al respecto. Bien, el tercer eje de trabajo, habíamos dicho la convergencia, la cultura participativa. El tercero es el de la inteligencia colectiva. Este es un concepto que propuso en su momento un filósofo francés que se llama Pierre Levy, y él la definió así. Dijo: una inteligencia colectiva es una inteligencia repartida en todas partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las competencias.
La idea de Levy es que las plataformas técnicas, Internet específicamente, han generado la posibilidad de que muchas personas, cientos, miles, decenas de miles, cientos de miles de personas, colaboren en proyectos de conocimiento comunes, y a esas comunidades él las llama inteligencias colectivas. Para que exista una inteligencia colectiva, para que se desarrolle una inteligencia colectiva, por un lado tiene que existir una infraestructura técnica apropiada, y por eso en el desarrollo de la web 2.0 se habló de las arquitecturas de participación, o sea, la idea de que hay desarrollos informáticos, en ese caso, que posibilitan, promueven, estimulan la participación de mucha gente. Y también tienen que existir formas de organización bastante específicas y establecidas. Bueno, hay una académica, Ostrom, que ganó un premio Nobel al analizar la manera en que se organizan justamente las comunidades para utilizar y distribuir los bienes comunes. Ella no analizaba cuestiones de Internet, sino cosas como pastizales comunes en comunidades agrarias, que no eran de nadie y eran de todos, y cómo algunas comunidades los podían utilizar de forma exitosa y otras no. O sea, cuáles eran los requisitos para hacerlo de manera fluida y exitosa. Pero eso que Ostrom investigó es muy aplicable a muchísimas comunidades en Internet. Pensemos solamente en el desarrollo de las comunidades de producción de software libre, pero hay muchos otros ejemplos que podríamos poner de inteligencias colectivas en la web. Entre esas inteligencias colectivas, las que le van a interesar a Jenkins específicamente son las que están asociadas o relacionadas con la industria del entretenimiento, o sea, con las comunidades de fans, o la manera en que las comunidades de fans se transforman en inteligencias colectivas aprovechando este tipo de posibilidades. Ahora bien, en parte por esto, de manera relacionada con esto, pero otro vector que tenemos que considerar es la existencia o la evidencia de una creciente complejización de los productos de la industria cultural. Acá tienen el mapa de personajes de Game of Thrones. Bueno, Game of Thrones es una serie de televisión especialmente compleja, con muchas líneas narrativas, con muchos personajes que hacen cosas muy complejas con todo un trasfondo muy desarrollado. Esto lo que supone es que estemos hablando más que de narraciones, de mundos narrativos. Y este tipo de mundos narrativos son especialmente proclives para la participación de los espectadores. Acá tienen, por ejemplo, lo que era la Lostpedia, esta vez centrada en otra serie de televisión previa a Game of Thrones, que era Lost. Bueno, la Lostpedia, como su nombre indica, era una wiki donde cada una de las entradas refería a alguna cosa, algún elemento, algún personaje, alguna situación, alguna cuestión de la serie Lost, que fue una serie especialmente preparada para lo que estamos hablando en este momento, es decir, para la complejización y para la participación de las audiencias. Entonces, las audiencias participan en parte a partir de que los productos mediáticos han complejizado enormemente sus narrativas. Por supuesto, esa complejización se da a partir de la existencia de otro tipo de plataformas técnicas. Por ejemplo, al hecho de que yo puedo descargar los capítulos de la serie
o los puedo ver en una plataforma de streaming ahora, y si no entendí algo, bueno, retrocedo y lo veo de nuevo, y lo puedo ver al otro día otra vez, y entonces puedo ver por detalles, y puedo compartir fragmentos, etcétera, etcétera. Hay una serie de factores que contribuyen a que los productos sean más complejos. Otro, por supuesto, tiene que ver con una cosa de sedimentación de las competencias en términos narrativos de las audiencias. Las audiencias actuales son capaces de entender tramas mucho más complejas que las que eran propias de la década del 70 o del 50, pero en conjunto favorece esta cuestión. Eh, a ver, hay un concepto relacionado, sí, o que es parte de todo este universo y que es un aporte muy importante que hace Jenkins a toda la discusión, que es el concepto de narraciones transmediáticas, que él define así. Eh, Dice, una historia transmediática se desarrolla a través de múltiples plataformas mediáticas y cada nuevo texto hace una contribución específica y valiosa a la totalidad. En la forma ideal de la narración transmediática, cada medio hace lo que se le da mejor, de suerte que una historia puede presentarse en una película y difundirse a través de la televisión, las novelas y los cómics. Su mundo puede explorarse en videojuegos o experimentarse en un parque de atracciones. Cada entrada a la franquicia ha de ser independiente, de forma que no sea preciso haber visto la película para disfrutar del videojuego y viceversa. Cualquier producto dado es un punto de acceso a la franquicia como un todo. Esta idea de narración transmediática que él pone como ejemplo inicial a Matrix, la película que tenía además un videojuego, pero no solo un videojuego, sino también una serie de cortos animados que no reproducían lo mismo que había pasado en la película, sino que expandían la narración hacia otras áreas del mismo mundo narrativo. Esta idea entonces de narración transmediática ha sido muy, muy poderosa en los últimos 15 años y ha llevado ha contribuido a esa complejización de los mundos narrativos en las experiencias de ficción y también en experiencias de no ficción. Bueno, pongamos como ejemplo Game of Thrones nuevamente, que por supuesto es una serie de televisión, pero no solo eso. Acá tenemos una pantalla de uno de los videojuegos de Game of Thrones. Acá tenemos por otro lado el merchandising de Game of Thrones, es decir, todo lo que uno puede comprar. Y fíjense esta idea de que cada una de estas cosas es una entrada independiente a la franquicia, dice Jenkins. O sea, yo me compro el buzo y me abrigo con el buzo. O sea, no necesito ver la serie para usar el buzo. Pero muy probablemente si me compro el buzo es porque vi la serie, soy fan de la serie y el buzo complementa la experiencia de haber visto la serie, la enriquece. Bueno, no solo eso, esto es uno de los juegos participativos que organizó la producción de la serie antes de alguna de las temporadas. Bueno, esto es en España, si no me equivoco, es en Madrid, que España era uno de los sets de filmación de la serie, donde entonces, bueno, lo que hace la gente es jugar un juego de roles. Ahí vemos en la foto de abajo el que ganó, que es Coronado Rey. Nuevamente, no es necesario ver la serie para jugar, pero haber visto la serie enriquece el juego y viceversa. También hay una estrategia multimedia, por ejemplo, con cuentas de Twitter que establecían también otras formas de acceder a elementos de la serie, de la información, cosa que es muy común, por supuesto, que en algunos casos ha sido más enriquecida que lo que hemos visto con Game of Thrones.
Hay una serie de la BBC que es una actualización de las aventuras de Sherlock Holmes. Supongo que más de uno la habrá visto. Eh, es una, son las historias clásicas de Sherlock Holmes, pero ambientadas en la actualidad. Y entonces, en la historia original, el compañero de Holmes, que es el doctor Watson, escribe en el periódico algunos de los relatos de los casos que resuelven, y en este caso existía un blog mientras se iba desarrollando la serie, que el blog está supuestamente escrito por Watson, donde aparecen bueno, versiones de los cuentos clásicos de Holmes ambientados a la actualidad. Es un juego, el blog personal del Dr. John Watson, pero un juego que amplía el mundo narrativo y que permite disfrutar más. A eso se refieren las narraciones transmediáticas. Estas narraciones transmediáticas o esta expansión de mundos narrativos puede llegar a límites insospechados. Voy a poner un ejemplo que me parece que es casi límite. Ustedes tienen en la pantalla un cuadro realizado en un artículo por Guerrero Pico y Carlos Escolari, donde analizan el mundo narrativo oficial de Lost. Después vamos a ver qué quiere decir esta palabra oficial. Donde hay novelas, videojuegos, sitios web, movisodios, bueno, por supuesto, la serie de televisión, guías oficiales, etcétera, etcétera. Pero hay un elemento especialmente interesante que es esta novela que aparece destacada acá, que se llama Bad Twin, o sea, gemelo malvado sería. ¿De qué se trata esto? ¿De qué va? Bueno, algunos habrán visto Lost. Para los que no la vieron, la explico muy brevemente. Trata de un grupo de personas que quedan aisladas en una isla desierta y muy misteriosa después de un accidente de avión, de un vuelo comercial. Bueno, las primeras escenas del primer capítulo de la serie muestran justamente el accidente y aprovechan para mostrar a los que van a ser los principales personajes de la serie, especialmente Jack, que es un médico y que tiene espíritu de líder y se va a convertir en el protagonista de la serie. Bueno, como es médico, Jack decide ayudar a otras personas en el medio del desconcierto, de la confusión del accidente. Pero fíjense que hay un personaje que va a aparecer apenas unos segundos y que es ese señor que es absorbido por la turbina que todavía funciona y es desintegrado por esa turbina. Es la única aparición de ese personaje en la serie. Mucho más adelante vamos a ver que hay algunos personajes que leen un manuscrito, si alcanzaron a ver, dice Bad Twin, porque nos vamos a enterar que ese personaje era un escritor que viajaba con un manuscrito de su última novela. Va a haber un par de escenas donde aparezca este manuscrito, nuevamente Bad Twin leído por otro personaje, aparece el protagonista que ha tenido un altercado con este personaje, bueno, discuten y el protagonista va a tomar como represalia sacarle las hojas que está leyendo y lo va a quemar. Y ahí se acabó la aparición de Bad Twin en una serie que tiene, creo, si no me equivoco, 6 temporadas. ¿Sí? O sea, lo único que aparece de esa novela es esto que ustedes vieron. Pero si ustedes quieren saber más, pueden entrar a Amazon y comprar la novela Bad Twin. Que por supuesto, su trama no tiene nada que ver con Lost. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, no es algo relacionado ni con la isla, ni con los personajes,
Y es algo, una novela escrita supuestamente por un supuesto autor que se llama Gary Trupp. Ahora bien, no contentos con esto, con la existencia de la novela y que se pueda leer, debe ser bastante mala, circuló también este video que es una especie de, o es una falsa entrevista en un programa cultural, en un programa sobre acontecimientos literarios, una entrevista que le hacen al supuesto Gary Trupp. ¿Acerca de qué? Bueno, acerca de su novela. Bueno, es eh, increíble la manera en que se puede ampliar un universo narrativo hasta límites que realmente son insospechados. De eso se trata la idea de las narraciones transmedia. Ampliar los mundos narrativos con distintos soportes, con distintas propuestas para enriquecer la experiencia del espectador y, por supuesto, para seguir rentabilizando los mismos contenidos o contenidos muy similares. Ahora bien, la tabla del artículo de Scolari y su colega hablaba del universo transmedia oficial de los. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hay un universo no oficial. Rápidamente sucede que los fans intervienen, que las comunidades de fans que tienen esta característica participativa no están conformes solamente con ser espectadores de las propuestas de contenidos de la industria, del productor, sino que también pasan a la acción, pasan a la producción. La industria suele hablar de esto como contenidos generados por los usuarios, pero muchas veces es mucho más. Hay muchas categorías, la fanfiction, la ficción de fan, los videos de fans, los recaps, los fake trailers, las producciones audiovisuales hechas a partir de los motores de videojuegos, las maquininas. Bueno, acá tienen simplemente un ejemplo entre miles de ejemplos posibles, que es un ejemplo de fanfiction, un relato que se llama Secretos de Familia y que utiliza a los personajes de Game of Thrones para decir otra cosa. Cuando me fijé en el sitio de fanfiction más conocido, había en ese momento más de 2.600 relatos relacionados con los personajes de Game of Thrones. Eh, Esto es toda una tradición, por lo menos hay 50 años de ficción de fans desarrollándose, pero en la actualidad es mucho más común no solamente la escritura, sino también la producción de videos, de síntesis, la utilización de fragmentos para decir otras cosas, para hacer memes, etcétera, etcétera. Entonces, los universos narrativos se despliegan y conectan con los intereses de los fans, aunque esa conexión no es siempre fácil o siempre eh, feliz en términos de conciliación de intereses. Muchas veces los productores desean y alientan la participación, pero en algún momento ese tipo de participación se vuelve complicada para los intereses de los productores, a veces en términos económicos, pero muchas veces en términos del control que desean tener sobre los propios mundos narrativos. Por ejemplo, la producción de George Lucas ha tenido históricamente un fuerte control narrativo sobre lo que se puede hacer con los personajes de Star Wars y ha tratado de boicotear todo aquello que suponía correrse de un poquito de la línea oficial que se quería plantear. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no ha tenido problemas cuando algunos fans han replicado las historias de Star Wars con personajes hechos con Lego. Las hay. Pero sí ha puesto muchas objeciones cuando los personajes de Star Wars se han trasladado a narraciones
ámbito más adulto y más explícitamente sexual, porque no desean que los personajes de Star Wars vayan por esos carriles. Entonces, los intereses de los fans, de lo que los fans quieren hacer con los personajes que sin duda aman, y los intereses de la industria no son siempre confluyentes, como no son siempre confluyentes los deseos de monetizar las actividades de los usuarios y los valores de las economías morales de esos mismos usuarios. Entonces, estamos en un contexto muy complejo, pero enormemente rico e interesante, y Jenkins es un autor que da mucha luz, que arroja mucha luz sobre estos procesos y sobre la manera de entenderlos y de conceptualizarlos.